Bueno, buenas tardes, buenos días a mis alumnos de cuarto año de Historia de la Escuela Normal. Este va a ser un video en el que voy a tratar de explicar algunas cuestiones sobre el imperialismo, que es el tema que estamos trabajando, a fin de que les sirva para sus actividades, para las actividades y para también futuras actividades evaluativas que podemos llegar a tener. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es qué es el imperialismo. El imperialismo es un proceso, decimos que es un proceso y no un hecho porque tiene una duración de tiempo bastante larga, varios años, un proceso que se extiende aproximadamente desde 1870, 73, algunos marcan, algunos autores, hasta 1914. Los hechos que marcan el inicio del imperialismo tienen que ver con la Segunda Revolución Industrial y también la crisis de sobreproducción en Europa en 1873 y se extiende, dijimos, hasta 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Como todo proceso histórico, no podemos decir que tiene un inicio y un fin muy marcados, sino que comienza lentamente en ese periodo de la Segunda Revolución Industrial, se extiende, tiene su periodo de auge, digamos, de mayor desarrollo, de 1870 a 1914, y en 1914, como los países están en guerra, empieza a decaer como proceso para ir desapareciendo recién hacia 1940-50. ¿Qué es el imperialismo? Volvemos a la pregunta inicial. El imperialismo es un proceso en el cual algunos países se expanden su territorio y conquistan, dominan a otros territorios. Ese dominio puede ser un dominio político, un dominio económico, pero también podemos hablar de un dominio ideológico, cultural, de distintos tipos. Por eso es que vamos a diferenciar dos formas básicas de imperialismo, que es el imperialismo formal y el imperialismo informal. Primero vamos a hablar del imperialismo formal. Cuando hablamos de imperialismo formal, vamos a hablar de el imperialismo de tipo político y económico, más que nada. ¿Sí? Este proceso vamos a hablar un poco de las causas, de por qué surge tanto el imperialismo formal como el informal. Tenemos que remontarnos a Europa, a un periodo en el que, habíamos dicho, ocurre la Segunda Revolución Industrial, en donde los países de Europa, que son potencia, aquellos países que son países industriales, empiezan a producir a gran escala bienes y esos bienes los empiezan a vender. Y para producir esos bienes necesitan varias cosas. Materia prima, con la cual producir los bienes. Mano de obra, quiere decir trabajadores, gente que trabaja en las industrias. Y también mercados a donde ubicar esos bienes, digamos, donde vender esos bienes. Esos tres elementos son necesarios. Primero los van a buscar dentro de Europa, pero luego se van a agotar y van a tener que salir a buscar esos bienes, esas cuestiones fuera de Europa. Hay un momento crucial que tiene que ver con una crisis económica de 1873 en Europa, que es una crisis, por un lado, de sobreproducción. Quiere decir que no hay, digamos, ya se han vendido tantos bienes que el mercado en Europa está saturado. Quiere decir que ya la gente ha comprado todos los bienes que podía comprar y ya los europeos tienen sobreproducción de esos bienes. Por otro lado, esa crisis se relaciona también con el aumento de los productos, del precio de los productos agrícolas, la competencia con los productos agrícolas de América Latina, en fin, es una crisis bastante compleja que lleva a que los gobiernos europeos empiecen a buscar salidas. Una de las salidas que encuentran a esa crisis es establecer medidas proteccionistas, quiere decir cerrar sus fronteras, limitar los bienes que entran desde afuera o ponerles un precio mayor para poder motivar a la gente a que compre sus propios bienes.
esas medidas dan poco resultado, por lo que otra de las medidas que empiezan a tomar los europeos tiene que ver con trasladarse fuera de Europa. Y ahí es donde entra esto del imperialismo, que sería organizar expediciones para ir a otros países a buscar aquello que dentro de Europa no tienen. Esas expediciones las van a empezar a realizar los países potencia, como ya mencionamos, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, luego también Japón, Estados Unidos, las van a empezar a realizar y van a empezar a ir a 3 continentes principalmente, cuando hablamos de Europa, de los países europeos: Asia, África y Oceanía. ¿Sí? Por eso, cuando yo les preguntaba quiénes ejercen el imperialismo y sobre quiénes lo ejercen, tenemos que mencionar a los países de Europa que yo mencioné, posteriormente a Estados Unidos y a Japón, sobre 3 continentes principalmente: Asia, África y Oceanía. Pero también tenemos que agregar América Latina porque Estados Unidos el imperialismo lo ejerce principalmente sobre las zonas cercanas a su territorio en América Latina. Bueno, hablamos entonces de las causas. Mencionamos la Segunda Revolución Industrial, mencionamos la crisis de 1873, mencionamos las medidas que aplicaron los gobiernos europeos que no tuvieron éxito. También tenemos que mencionar como causa el exceso de población en Europa, donde hay muchos lugares que tenían exceso de población y necesitaban reubicar esa población, y lo van a encontrar en las colonias el lugar donde reubicar esa población. También podemos mencionar, dentro de lo que es la revolución industrial, los avances en los medios de comunicación y transporte que permiten este traslado hacia otros continentes y la comunicación, etc. Dijimos entonces que vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan. Supongamos que estamos hablando de Gran Bretaña. Gran Bretaña o Inglaterra, si quieren, organiza desde el Estado una expedición y llega a la India. Una vez que llega a la India, domina la población, establece una alianza con los líderes locales, con los gobernantes locales, y establece su dominio. Ya la India deja de ser la India para pasar a ser una colonia del Imperio Británico. Por eso hablamos de que de imperialismo, porque estos países lo que arman son imperios, quiere decir, tienen territorios, que son colonias, que están en otro lugar fuera de su territorio, pero están ligados por lazos políticos y económicos, culturales, a la metrópoli, que es, en este caso, del ejemplo, Gran Bretaña. La India, siguiendo con el ejemplo, va a tener un gobierno que ya no es totalmente indio, sino que la cúpula del gobierno es británica y es una mezcla. Algunas colonias tuvieron gobiernos completamente extranjeros y otros tuvieron gobiernos locales ligados a los extranjeros, como el caso de la India. Pero toda su economía va a estar reorientada a los intereses de Gran Bretaña. Van a empezar a producir, por ejemplo, telas que Gran Bretaña necesita, los pobladores van a empezar a hacer mano de obra para esas fábricas, etcétera, etcétera, y luego van a comprar los productos que, una vez elaborados por Gran Bretaña, vuelven a la colonia para ser comprados por los mismos pobladores nativos, y los obligaban a vestir según la vestimenta inglesa. También se ven obligados a adoptar las maneras culturales inglesas, la lengua, la religión, etc. O sea que es un avasallamiento total de la cultura que recibe, digamos, de la sociedad que recibe ese dominio, esa conquista, y un dominio por parte de la metrópoli. Bien, entonces todo esto que yo les estoy contando entra dentro de lo que se llama imperialismo formal. ¿Por qué? Porque hay un dominio que es político. Tenemos un gobierno extranjero, un gobierno y un cambio total en lo que es el modo de vida del nativo. Esto tiene muchas consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, cambian los patrones culturales en cuanto a que la gente de las colonias debía adoptar las lenguas, la cultura, la religión de los colonizadores. Cambio en los repartos de territorios, obviamente, porque cuando esto termine, cuando este proceso termine y estos países se puedan liberar, van a surgir nuevos países con nuevas